Razona la veracidad o falsedad de las siguientes cuestiones. Dice 334 miligramos. Entonces aquí vamos a anotar los datos. 334 miligramos de estricnina. Entonces este es el dato. C21, H22, N2, oxígeno 2. ¿Sí? Contiene el mismo número de moléculas que 2 miligramos de hidrógeno, dice. Entonces aquí tenemos otro dato que es 2 miligramos de hidrógeno 2. ¿No? Entonces esto hay que convertir a moléculas. Y esto también hay que convertir a moléculas. Y comparar cuál es mayor. ¿Ya? Entonces vamos a ir primeramente a transformar estos datitos. Bueno, necesitamos los pesos moleculares también de cada uno. ¿Ya? Entonces vamos a anotar aquí la estricnina. 22, nitrógeno 2, oxígeno 2. ¿Ya? Dice que tenemos de carbonos, de hidrógenos, de nitrógenos y de oxígenos. De carbonos tenemos 21, de hidrógenos tenemos 22, dice la fórmula. De nitrógeno tenemos 2 y de oxígeno tenemos 2 también. 21 carbonos, que cada carbonito pesa 12, ¿no? Ya de memoria lo sabemos, ¿no? El carbono. El hidrógeno también es bien sencillito. El hidrógeno es 1. El nitrógeno son 14 cada unito, entonces 14. Todos estos datos los estoy sacando de la tabla periódica, pero ya hemos utilizado, por eso también lo estoy mencionando así de rápido. Pero en la tabla periódica está este como 14,00674. Para redondear vamos a utilizar solamente el 14, ¿ya? Y este oxígeno, dos oxígenos, cada unito que vale 16, ¿ya? Entonces anotamos cuántos salen estos subresultados y luego lo vamos a sumar todito y vamos a sacar el peso molecular. El primero dice que es 21 por 12, sería 12 por 2, 240 más 12, 252. Luego este otro 22 por 1 es 22. El 2 por 14 da 28. Y el 2 por 16 da 32. Listo. Entonces, ¿cuánto sale esto? 22 más 28 más 32 más 252. El resultado saldría, aquí estos dos son 50 más 250, 300, ¿no? 302 más 32, 334. ¿Listo? Ese sería entonces nuestro dato del C21, H22, N2 y O2. Luego también tenemos el dato del H2, de él, cuánto es su peso. De él ya no vale la pena siquiera calcular aquí en tablita, ¿no? Tiene dos hidrógenos, cada hidrógeno vale 1. Entonces de él, su peso molecular es 2. ¿Ya? Cada hidrógeno vale 1, entonces 2 por 1 sería 2. Entonces aquí lo voy a anotar también, aquí abajito. El peso molecular del hidrógeno 2 es igual a 2, no hay que calcular mucho, ¿ya? Ya tengo entonces los dos pesos. Vamos a ver cuánto sale de cada una de sus moléculas, ¿ya? Entonces vamos a irnos a hacer una conversión. La conversión para poder pasar de miligramos o de gramos a moléculas es el número de Avogadro, ¿ya? El peso molecular en gramos es 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿ya? Esto entonces vamos a tomar en cuenta para poder hacer las conversiones. Ojo, pero tiene que estar el peso en gramos. Hay que hacer ahí una pequeña corrección. Sí, me había olvidado cambiarle miligramos, perdón. Sí. Ya, pero no es tampoco muy complicado, ¿ya? Hay que hacer dos cositas ahí. Uno puede ser este mili, aquí lo voy a anotar, ¿ya? El mili es un prefijo que significa 10 a la menos 3. Entonces, donde ustedes vean miligramo, es la milésima parte del gramo. ¿Ya? Este miligramo se utiliza para las píldoras, ¿no? Cuando ustedes compran un paracetamol, le dicen de 500 miligramos, ¿no? O sea, 500 miligramos es la mitad de 1000 miligramos, ¿no? Es medio gramo. Bueno, exactamente medio gramo. Entonces, ese es el mili. Este 10 a la menos 3
lo colocan en lugar de la M, ¿ya? Entonces aquí en lugar de 334 miligramos, sería 334 por 10 a la menos 3 gramos. Eso en física más a detalle se hace. Aquí no vamos a ahondar mucho, ¿ya? Pero revisen lo que han hecho en física. ¿Ya? Esto es para corregir. Lo que decía miligramos lo estamos convirtiendo a gramos. Porque aquí no puede entrar en miligramos, ¿ya? Uy, uy. Entonces vamos allá a la conversión. Primeramente decimos, el dato es este. Y hay que convertir a moléculas. Entonces, ¿cómo hago eso? Sería 334 por 10 a la menos 3 gramos por. ¿Ya? Entonces voy a utilizar este factor de conversión. El peso molecular está en gramos, así que eso va a ir abajo. Y las moléculas van a ir arriba. ¿Cuánto es el peso molecular de esta sustancia? De él. Hemos calculado y sale que su peso molecular es esto, ¿no ves? Entonces sería aquí 334 gramos hacen ¿cuántas moléculas? 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ya, entonces esto lo pongo en la calco y ¿cuánto me sale? Eso sería 1. Y el otro sería del hidrógeno, es 2 por 10 a la menos 3 gramos por, y abrimos la raya de fracción, abajo también nuevamente van a ir gramos y arriba van a ir moléculas. Entonces, ¿cuál es su peso molecular de esta sustancia? De esta sustancia su peso molecular es 2. Entonces abajo sería 2 gramos. ¿Cuántas moléculas tiene el peso molecular? Siempre el número de Avogadro. ¿Ya? Nuevamente la misma conversión. ¿Cuánto sale el resultado? Aquí la clave es que las unidades cambian, ¿no? Gramos se van a ir con gramos, gramos se van a ir con gramos y voy a tener moléculas. ¿Verdad? ¿Cuánto sale el resultado? Bien, me ha mandado al chat privado, dice que sale 6,0. Convérdalo a esa página ya para que resalte. Muy bien, 6,023 por 10 a la 20. ¿Está bien? Sí, porque al final de cuentas, este con este se va a anular y esto con esto iba a ser 10 a la menos 20, 23 menos 3, 20, ¿no ves? Cabalingo. Y en el de abajo sale lo mismo, ¿no ves? Abajo también sale 6,023 por 10 a la 20. ¿Ya? Ese entonces sería el resultado en ambos casos. Y si los dos habían tenido el mismo número de moléculas. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Eso entonces, Joel, lo vas a tomar en cuenta, ¿ya? Lo vamos a hacer conmigo entonces. Ya, está muy bien. Dice el número de átomos de hidrógeno contenidos en 5 gramos del compuesto orgánico. Y el compuesto orgánico esta vez no es tan feito como el otro, ¿no? Sí, a Joel le ha tocado un compuesto orgánico muy grande, ¿no? El compuesto orgánico que nos ha tocado es C2H4O. Este es el compuesto que le ha tocado a señorita Naila. Dice el número de átomos de hidrógeno contenidos en 5 gramos de este compuesto orgánico. Vamos a comprobar si es ese número que nos da. Entonces, de este dato que tenemos, son 5 gramos. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, vamos a buscar la conversión. Yo quiero saber si es que tiene el número de átomos de hidrógeno. Entonces, aquí hay doble cambio. No puedo hacer directo. ¿Por qué? Porque, miren, hay que combinar, ¿no? Gramos está pasando a gramos y la sustancia está cambiando a hidrógeno. Entonces hay doble cambio. Como hay doble cambio, entonces no puedo hacerlo directo. Vamos a buscar un intermedio. Ya que estamos en gramos, vamos a pasar primeramente por gramos de hidrógeno. Entonces vamos a convertir esto en gramos de hidrógeno, ¿ya? Entonces va a cambiar la sustancia nomás. Y luego de gramos de hidrógeno vamos a ir a átomos de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso?
Primeramente vamos a sacar su peso molecular y ahí vamos a encontrar la relación de masa a masa. Entonces el C2H4, un poquito más lo vamos a hacer porque es fácil. C2H4O. Bien, nos sale 44 el peso molecular. Del carbono tenemos 2 por 12. Del hidrógeno tenemos 4 por 1. Y del oxígeno tenemos 1 por 16. Y todo eso sale 44. ¿No? ¿Listo? Vamos entonces a la pizarra. Estábamos viendo el problema, el inciso C, digo el inciso E, no, F, ¿no? El inciso F del problema 1. ¿Ya? Nos pedía verificar cuántas moléculas, cuántos átomos de hidrógeno hay. Nos da una cantidad y dice, verifique si es cierto o falso. ¿Ya? Entonces ahí vamos. Ahí está. Empezamos. Estábamos diciendo que vamos a hacer la conversión. Aquí tenemos los gramos de C2H4O y aquí estarían los gramos. Yo quiero convertir a gramos de hidrógeno primero. Esos serían los gramos de hidrógeno. Bueno, vamos a poner aquí 4 por 1 es igual a 4 gramos de hidrógeno. Entonces, ojo, aquí está el detalle. En 44 gramos de esta sustancia hay 4 gramos de hidrógeno. ¿Ya? Ahí. Ya. Listo. Entonces vamos a hacer finalmente esta conversión de acá a acá. Decimos 5 gramos de C2H4O. Entonces aquí abajo tendría que ir gramos de C2H4O y arriba gramos de hidrógeno. Así sueltito. ¿No? Esa sería una conversión. Y una vez que ya lo tenga en gramos de hidrógeno, yo tengo que saltar a átomos de hidrógeno. ¿Cuál es la conversión que me permite pasar de gramos a átomos? Se utiliza el número de Avogadro. ¿Ya? Entonces acá sería gramos de hidrógeno para que se simplifique, ¿no? Y yo quiero pasar a átomos de hidrógeno. Entonces vamos a ir anotando ahora sí las cantidades que intervienen. Uy, me he ido hacia arriba, perdón. Está medio chueco. Ahora sí, dice en la tabla de nuestros pesos, 4 gramos de hidrógeno en 44 gramos de C2H4. Y luego decimos acá, ¿cuánto es el peso atómico del hidrógeno? Porque un peso, saben ustedes, en gramos tiene número de Avogadro, moléculas, ¿no? En este caso, un peso atómico en gramos tiene número de Avogadro, átomos. ¿Ya? Entonces, un peso en gramos, un gramo, ¿sí? El peso atómico del hidrógeno es un gramo. Un gramito contiene número de Avogadro, átomos, 6,023, 10 a la 23. Listo, entonces con eso me ayudan en la calcu para ver cuánto sale. Esta vez sí necesito su ayuda, no tengo forma de calcularlo. Y me dicen cuánto sale el resultado. Ojo que estas unidades se han simplificado y estas también se simplificaron. Muy bien, dice 2737 por 10 a la 23, ¿no? Wow, bien, esa velocidad. Por 10 a la 23. Entonces sería aquí 273. ¿Está bien para redondear? Así. ¿Ya? Ese sería entonces el número de átomos de hidrógeno que contienen 5 gramos de este compuesto. Revisamos rápidamente entonces el problema. Nos lo han recortado en 273 nomás. ¿Ya? Vamos a hacer valer entonces esa como verdadera, ¿ya? 273 la vamos a poner. Lo que yo necesito ahora es que intenten. No quiero estudiantes que me den todas las respuestas, ¿no? Necesito estudiantes que intenten. Eso es más importante que solamente sacar resultados, ¿ya? Nos pedían el de 200 gramos de carbonato de calcio. Entonces vamos a buscar nosotros qué es el carbonato ácido de calcio. Anotamos entonces el carbonato ácido de calcio. El carbonato venía del carbónico, ¿no? Sus dos hidrógenos se iba aquí. Ese es el ácido carbónico, ¿no? Dos hidrógenos yendo acá se vuelve carbonato. Y el carbonato ácido era que de estos dos, unito se vuelva. ¿Listo? Ese sería entonces nuestro carbonato
ácido. Y lo tenemos que chocar con el calcio. Entonces, uy, esta es grandecita, ¿no? Calcio. ¿El calcio con qué carga está? ¿Qué valencia tiene el calcio? El calcio tiene 2. 2, bien. Esa voz de soldado. Entonces, 2 viene para acá y 1 viene para acá. Muy bien. Vamos a calcular entonces su peso molecular de esto. Ah, de este nos dan dato de 200 gramos. Uy, ese foco nomás, no sé. Very bien. Ya, vamos a anotar entonces sus pesos. Tenemos calcio, tenemos hidrógeno, tenemos carbono y tenemos oxígeno. Del calcio tenemos un calcio nomás, ¿no? Un calcio que vale 40. De suma, ¿eh? Luego tenemos hidrógenos, tendríamos en este caso hay harto, ¿no? Aquí hay 2 hidrógenos, porque todo lo que está aquí se multiplica por 2, tendríamos 2 hidrógenos, ¿ya? Entonces serían 2 hidrógenos y cada hidrógeno pesa 1. ¿Cuántos carbonos hay? 2 carbonos también, ¿eh? Y el carbono vale 2. Y para ustedes, hay 6 oxígenos. ¿Cuánto vale el oxígeno? ¿Cuánto es su peso el oxígeno? 6 por... 16. Eso, muy bien. 6 por 16. ¿Listo? Ahora hacemos la suma. Esto sale 40. Esto sale 2. Esto sale 24. Esto sale 96. Entonces el total va a salir 162. Y este va a ser nuestro peso molecular. ¿Ya? Para acelerar un poquito, ahora están anotando así. Entonces, nuestra idea es ahora convertir esos 200 gramos en moles, ¿no? De la sal. Quiero convertir esto en moles. Eso es lo que me pide el problema. Entonces, ¿cómo lo convierto? Vamos a decir gramos a moles. Un mol es el peso molecular expresado en gramos. Esa va a ser nuestro factor de conversión. Ya, los 3 factores de conversión no son olvidados. ¿Ya? Entonces, un mol de la sal, en este caso, para nosotros va a pesar 162 gramos. Y eso vamos a ponerlo como factor de conversión, ¿está bien? Entonces sería 200 gramos de esta sal por, aquí sería, abajo irían los gramos, 162 gramos, y arriba iría mol, un mol. Entonces, gramos con gramos se van a ir, ¿y cuántos moles sale el resultado? ¿Cuánto sale? 200 dividido entre 162. 1.23. Muy bien, 1.23. Perdón. 1,23 mol. ¿Está bien? En este caso no había verdadero o falso, solamente había que sacar el resultado. ¿Ya? Entonces, sí está bien, muy bien. También les puedo recomendar esta fórmula. Está muy bien también su intentanil. Entonces, puedes verificar también en qué parte te la estés confundido o tal vez le has puesto un cerito más o un cerito menos. ¿Ya? Está muy bueno. Solamente ahora chequea los detalles para que lo puedas pulir y a la siguiente ya lo vayas haciendo solito. Está muy bueno. Gracias, Anil. Ahora, el número de moles también tiene esta formulita, ¿no? Han debido de ver. Masa dividida entre peso molecular. En este caso, si me pidieran número de moles, como tengo masa y peso molecular, directamente puedo proceder a la división. ¿Ya? Pero vamos a utilizar esta tablita porque vamos a hacer diferentes conversiones. Este era el inciso A. El problema 2, inciso D. Nosotros hemos visto la conversión de masa a masa, ¿ya? Nosotros hemos dicho la conversión la vamos a hacer de esta masa de la sal, ¿no? El carbonato, ácido de calcio. Así. Ya hemos hecho de esto a en este caso nos pide de calcio, nos gramos de calcio, ¿sí? ¿Ya? Entonces podemos acelerar un poquito el proceso y nosotros tomamos en cuenta estas cantidades.
En vez de peso molecular, podemos decir que es una molécula. Y una molécula de esta sal contiene un átomo de calcio. Entonces, si yo voy más allá, podemos decir también que un mol de la sal contiene un mol de calcio. ¿Ok? Esa es de esta plantea. Los porcentajes de masas no aplica mucho para mol. Ese detalle que tienen en cuenta. Masa atómica es lo mismo que masa. Ah, ya, sí, ese es el detalle, ¿no? Es que a veces repetimos masa atómica, peso atómico, ¿no ve? Y se puede confundir con masa, ¿no ve? Vamos a tener cuidado con ese detalle, ¿ya? Nosotros tenemos 3 unidades básicas en química: masa, número de moles y número de moléculas, ¿ya? Eso es esas son mis conversiones. Entonces, puedo pasar de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿No ven? Estas son entonces las conversiones que podemos hacer entre esas unidades. Esto es una magnitud, ¿no? Masa, moles y número de moléculas. Sin embargo, lo que nos ayuda a pasar este peso molecular y el peso atómico en gramos son su factor de conversión, ¿ya? Esas cantidades son las que obtenemos de la tabla periódica. Entonces no puedo yo decir directamente qué es la masa, ¿ya? Nos ayuda a convertir de moles a masa o de átomos a masa, pero no es precisamente la masa, ¿ya? O también podemos decir su definición correcta de un peso molecular es la masa de un mol, ¿ya? Por eso solo funciona en el factor de conversión. Un peso molecular es un mol, ¿estamos? Entonces, como decíamos con Iván, vamos a ver aquí la conversión que podemos hacer. Nos están pidiendo que esto, uy, perdón. Aquí tenemos espacio. Ay, exacto. Ya, entonces aquí vamos a hacer la conversión. Nos dice que estos gramos de carbonato ácido de calcio lo convirtamos a moles de calcio. ¿Ya? Entonces ahí está medio complicadito, ¿no? Porque hay que saltar doble, hay que hacer de unidades y también hay que hacer de sustancia. Entonces, ¿qué vamos a borrar? Vamos a ir por el camino de las conversiones, ¿ya? Decimos entonces, tengo 200 gramos de carbonato ácido de calcio, ¿ya? Y ahora para poder convertir a gramos de calcio, ya, perdón, aquí la conversión, ¿cómo la vamos a hacer? Tengo gramos de sal y moles de calcio. Entonces no puedo hacer directamente a moles de calcio, voy a hacer un primer paso intermedio. Gramos de la sal, lo voy a convertir en gramos de calcio. Y una vez que tenga los gramos de calcio, voy a pasar a moles de calcio. ¿Ok? Entonces, primeramente vamos a hacer esta conversión de masa a masa. Abajo tendría que ir gramos de carbonato de calcio. Bueno, carbonato, ácido de calcio. El carbonato ácido de calcio, eh, gramos de carbono. Ese sería masa a masa. Dice que tiene 162 gramos de carbonato ácido. Contienen 40 gramos de calcio. Ya tenemos entonces con esto la conversión a gramos de calcio. ¿Y cómo podemos pasar de ahí a moles de calcio? Ahora entonces hay que aumentar otra conversión, de aquí a aquí. Entonces de gramos a moles es conversión de unidades. La conversión de unidades se hace por factor de conversión. Nosotros sabemos que un peso molecular, bueno, no, al revés sería, ¿no? Un mol contiene un peso molecular en gramos.
¿ya? Entonces vamos a poner acá, para que se eliminen los gramos, abajo iría gramos de calcio. Y arriba sería un mol. Entonces, un mol de calcio, ¿cuántos gramos de calcio pesa? Vamos a, acá está, ¿no? El dato. El calcio, su peso es 40. Entonces aquí lo ponemos 40 gramos de calcio hacen un mol, porque su peso atómico, en este caso del calcio, es 40. ¿Ya? Entonces con esto ya podemos eliminar bien la unidad, calcio con calcio, se van y nos queda moles. Moles de calcio, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría el moles de calcio? De hecho, este 40 más creo que se puede dividir en un 40 que multiplica con un 40 que divide. Se puede. Y 200 sobre 162 sale 1,20. Sale 1,23 moles de calcio. ¿No ve? ¿Y cómo es que puede salir lo mismo de la anterior? Nosotros hemos calculado el número de moles de la sal y nos piden ahora el número de moles del calcio y sale lo mismo, ¿ya? Y es otra conversión diferente. Entonces, ¿por qué sale lo mismo? Porque la proporción que decía nuestro amigo Iván hay que tomarla en cuenta, ¿ya? Pero no por porcentaje en masa, sino proporciones de moles. Aquí decimos que en una molécula existe un átomo de calcio, un atomito. En una molécula hay un atomito. Pero ahora, si nosotros vamos a hablar de varias moléculas al mismo tiempo, podemos decir un mol de esta sustancia contiene un mol de calcio, ¿ya? 1 a 1. Si nos hubieran pedido, por ejemplo, del oxígeno, hubiera dicho una molécula contiene 6 átomos de oxígeno. O un mol de la sal contiene 6 moles de oxígeno. Ya esa proporción también nos sirve para hacer conversión. Yo les recomiendo más, pero que se vayan por el lado de la masa. Aunque al final se simplifica, pero es más práctico. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Para ti el inciso esto. Dice, tenemos 500 gramos de sulfato férrico y calcule el número de moles de sulfato férrico. Entonces ahí ya todos me ayudan a calcular el peso molecular del sulfato férrico. Creo que hemos hecho en alguna clase con sulfato férrico. Ya nos vamos allá a la pizarra. Aquí nosotros tenemos 500 gramos de sulfato férrico. El sulfato, como tiene 2 negativos, le pasa aquí 2. Y el férrico es 3 positivo, pasa aquí 3. ¿Ya? Entonces 500 gramos quiere convertirlo a moles de el mismo, ¿no? De sulfato férrico. Entonces, ¿cómo podemos convertirlo a moles de sulfato férrico? Esta es conversión directa, ¿ya? Muy bien, ya me estaban mandando por ahí el peso molecular. Vamos a calcularlo rápidamente, ¿ya? El peso del hierro, por si acaso, es 56, ¿ya? Ese detallito. Entonces sería aquí 2 por 56 para el hierro. Azufre, son 3 azufres y cada azufre es 32, eso de la tabla, y oxígeno. En los problemas yo les voy a dar ya los pesos, esta vez no les he dado, pero en cada problemita del examen va a estar ahí su pesito, ya para que no busquen mucho. Entonces decimos, oxígeno hay 3 por 4, 12 oxígenos. ¿Y cada oxígeno cuánto pesa? 16. Y ya me han hecho la suma, entonces muchas gracias. Dice que es 400 gramos. Muy bien, 400 sale, metiendo todo eso en la cálculo. Entonces rápidamente yo digo, ¿cómo puedo pasar de gramos a moles? La sustancia sigue siendo la misma. Entonces solamente hay que cambiar la unidad. Pues como es cambio de unidad, voy a utilizar estas conversiones. De gramos a moles. De gramos a moles. A moles. La formulita es esta. Que un mol pesa un peso molecular en gramos.
¿Estamos? Entonces sería aquí que un mol del sulfato férrico pesa 400 gramos, porque es su peso molecular, ¿no? En gramos. Y con eso ya puedo convertir. Entonces digo, yo tengo 500 gramos, abajo tendría que ir gramos y arriba tendría que ir moles, ¿no? Moles y gramos. Entonces abajo los moles, digo los gramos, yo digo 400 gramos hacen un mol. Y los gramos con los gramos se van. ¿Cuánto sería el resultado de esta operación? 500 por 1 dividido entre 400. Esa ya no la saco. 1,25, gracias. Y ahí está Yamelin. Ah, Yamelin, creí que era Jocelyn, perdón. Yamelin, entonces dice 1,25, ¿ya? ¿Galletitas? No. ¿Qué sería? 1,25 mol. Muy bien. Listo. Estas son entonces las conversiones, ¿ya? Lo que yo necesito es que ustedes planteen este problema como en física. ¿Qué es lo que quiero transformar? ¿Ya? Anotan el dato y de dónde van a partir. Aquí es masa de sulfato férrico y me piden que pase a moles de sulfato férrico. Entonces, las conversiones de moles y masa y gramos y un número de moléculas son con el número de Avogadro y con el peso molecular. ¿Ya? Esas tres conversiones no se van a olvidar. ¿Ya? Hay tres conversiones acá. Como hay tiempito lo vamos a anotar. ¿Ya? Las tres conversiones son un mol pesa un peso molecular en gramos. Esa es una. Otro, que un mol tiene número de Avogadro moléculas o átomos, ¿no? Y por último, como los dos son iguales a la mol, entonces entre ellos también son iguales. Ya esas tres conversiones, entonces ténganlo a la mano siempre para poder hacer estos pasos cuando no tienen que cambiar de sustancia a sustancia. Y cuando tengan que cambiar de sustancia a sustancia, utilizan los pesos de gramos de hierro, por ejemplo, puedo pasar a gramos de la sal. ¿Ya? Entonces aquí vamos a parar, nos queda un minutito. En la siguiente sesión vamos a hacer ejercicios, vamos a seguir haciendo ejercicios de estequiometría 2, o sea, vamos a utilizar reacciones. Vamos a hacer primeramente una igualación y luego vamos a empezar a plantear, ¿no? Las masas, las reglas de tres, ¿ya? Y después, en la última sesión, vamos a ver moles, digo, gases y soluciones. Ya, ya alcanzamos. Más que nada las formulitas vamos a presentar. Problema 5. Vamos a hacer reacciones y vamos a ir igualando. Lo que necesito que ustedes me ayuden es en formular cómo es el sulfuro ferroso, el ácido sulfúrico, el sulfato ferroso. Todo eso necesito que ustedes me ayuden a igualar. Y con la igualación, digo, a formular. Y luego igualamos la reacción y me dicen, para la igualación vamos a ver si se necesita hacer redox y eso, ¿ya? Y luego van a ir a hacer los cálculos, ¿ok? Nos dice sulfuro ferroso con ácido sulfúrico da sulfato ferroso y se libera sulfuro de hidrógeno. Entonces, en las palabras tienen que ustedes reconocer qué está pasando. ¿Están reaccionando o son productos? ¿Son reactivos o productos? Nos dice que el sulfuro ferroso con ácido sulfúrico dan sulfato ferroso y se libera sulfuro de hidrógeno. Se libera, se produce, se obtiene, son palabras que dan referencia a producto, ¿ya? Entonces es un producto el sulfuro de hidrógeno y el sulfato ferroso, mientras que los otros dos deben ser los reactivos. Entonces vamos a anotar rápidamente los reactivos. Para mí, ya tengo la idea, es el sulfuro ferroso, más el ácido sulfúrico más, no, ya hasta ahí ácido sulfúrico y luego reacción. Luego de la reacción es sulfuro de hidrógeno, no, sulfato ferroso. Lo primero, ustedes tienen que hallar la reacción, ¿ya? Ahora, si necesito que me vayan a formular, ahí están los reactivos, esos son los dos que están reaccionando, y esos son los dos que están produciendo, ¿ya? Entonces, rápidamente, alguien, ¿cómo es el sulfuro ferroso? ¿Cómo sería sulfuro ferroso?
¿Hierro cuánto? ¿Azufre cuánto? Muy bien, es sulfuro ferroso, es hierro con azufre, ¿no? ¿Eh? Hierro. Y el sulfuro, valencia negativa es 2 pasa acá. Y ferroso es valencia positiva 2 pasa acá. 2 con 2 significa sulfuro ferroso. ¿Ya? Sulfuro ferroso, bien. Más. Ácido sulfúrico, ¿cómo es el ácido sulfúrico? Ese ya de memoria. Ah, ya lo tiene, ¿no? La señorita Naila dice que es H2SO4. Muy bien. Vamos al siguiente. ¿Cómo se llama el sulfato ferroso? Sulfato, o sea, que el sulfúrico ha perdido dos hidrógenos, ¿no? Muy bien, sulfato ferroso sería entonces SO4 con 2 negativo y ferroso con 2 positivo. Intercambio 2 2 y se vuelve 1. ¿Eh? Y ahora te invitas al sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo sería el sulfuro de hidrógeno? También conocido como ácido sulfítrico. Uy, ya lo tiene en la mano. Era el H2. Uy, lo perdí el mensaje. H2 es. ¿Por qué? Sulfuro es negativo 2 y el hidrógeno pasa a un. Continuamos entonces. Esa sería nuestra reacción. Ahora hay que igualar, es necesario igualar. Puedo igualar por redox. Vamos a chequear. Miren aquí en la nomenclatura ya me está diciendo sulfuro y al otro lado sigue siendo sulfuro. El ferroso al otro lado sigue siendo ferroso. Entre esos dos, el sulfúrico y el sulfato. El sulfúrico es 6 y el sulfato también es 6. Ya no hay ningún cambio de valencia acá. Entonces no puedo hacerlo por ningún método redox. Tendría que hacerlo por algebraico por tanteo. Como es cortita, por tanteo. Entonces el más grande es. Tiene dos hidrógenos y acá hay dos hidrógenos, cabal. Tenemos azufre más azufre, dos azufres, y que azufre más azufre, dos azufres, un hierro, y cuatro oxígenos, está cabal, está completamente cabal. Esta reacción es interesante, se llama de doble sustitución, ¿ya? La reacción de doble sustitución, miren, está él robándose al hierro, y el azufre lo roba al hidrógeno 2, ¿ya? Entonces se forma sulfuro de hidrógeno y aquí sulfato ferroso, ¿ya? Ojo ese detalle. Entonces ahora vamos a anotar los datos. Ya tengo la ecuación, ya está igualada la reacción porque no necesitamos igualar. Vámonos al problema. En el problema nos dice que se libera sulfuro de hidrógeno. Calcula el volumen en condiciones normales que se obtiene de 150 gramos de sulfuro ferroso. Entonces aquí se está refiriendo al decir calcula el volumen en condiciones normales, se refiere al último, ¿no? Al sulfuro de hidrógeno. Porque se libera también. ¿Ya? En las reacciones hay este simbolito, esta flechita hacia arriba. ¿Ya? Esto significa que el gas se está desprendiendo, ¿ya? Que se está volviendo gas necesariamente. Hay otro símbolo también que es así, hacia abajo. Significa que en un recipiente que está la reacción, de todo el líquido se va a formar pedacitos aquí abajo. Y esos pedacitos se llaman precipitados. ¿Ya? Todo ese precipitado es este simbolito, ¿ya? Precipitaciones. Por ejemplo, hay esos simbolitos también en reacción. Ya, pero no hemos entrado en eso porque es más avanzado, ¿no? Aquí dice que se desprende él y nos está pidiendo en el problema qué volumen hay de este gas en condiciones normales. Entonces, debajo de la sustancia, su incógnita, ¿no? Y revisamos otra vuelta acá el problema y dice que se obtienen de 150 gramos de sulfuro ferroso. Entonces, al sulfuro ferroso vamos y le ponemos el dato de 150 gramos. Sulfuro ferroso, aquí está, dice que su masa son 150 gramos. Una vez que ya tengo los datos, entonces yo tengo que buscar de quién voy a calcular su peso. No tengo que calcular toditos, solamente de los que van a hacer el intercambio, de los que voy a hacer la conversión. Entonces, vamos a anotar los pesos de estos compuestos. Bueno, de estos átomos, el hierro es 56, el azufre es 32
y el hidrógeno es 1. Entonces me dictan ustedes, ¿cuánto salen sus pesos? Pueden hacerlo por micro también. A ver, me dictan entonces cómo serían sus pesos de este compuesto y el peso de este compuesto. De los dos necesitamos peso. Hola, hola. ¿Cómo sería? Del primero es 88. Este lado. Muy bien, 88. Entonces vamos a anotarlo aquí arriba. ¿Y el segundo qué tal? 34. Excelente, muy bien. Ya tiene los dos pesos. Por último, entonces, vamos a hacer la conversión masa a masa en primer lugar y luego esa masa lo voy a convertir en volumen, ¿ya? De las reacciones, recuerden esto, siempre tiene que entrar un dato en masa, un datito al menos. Y luego de ese dato vamos a convertir todos, vamos a obtener más. Ya de todos los demás puedo obtener más. Entonces, como voy a sacar masa de cada uno, la masa lo voy a convertir en lo que me pide. En este caso me pide en volumen. ¿Ya? Primero, entonces, nos enfocamos en la masa. Vamos a decir, la masa, en este caso quiero de él, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner X. Para que se note otro colorcito. Vamos a poner. Primero vamos a calcular aquí su masa X. Si 88 gramos producen 34, 150, ¿cuánto va a producir? ¿Sabe? Pero eso lo vamos a hacer con, puedo hacer con regla de 3, por este dividido entre este y me da este, ¿no? Es una opción. Pero otro es la conversión que les decía, ¿ya? Entonces vamos a decir la masa, está bien, la masa de H2S, que sería X, la masa de H2S, en primer lugar, abro una franjita de conversión y aquí anoto el dato. El dato que yo tengo de este problema son los 150 gramos. ¿Pero 150 gramos de quién? 150 gramos de sulfuro ferroso. Entonces en el factor de conversión yo voy a colocar arriba lo que quiero, gramos de, el X es esto, ¿eh? H2S. Y abajo voy a colocar el que voy a eliminar, que sería FeS. ¿Ya? Entonces, con eso yo me ubico. ¿Qué cantidades tengo que colocar arriba y abajo? Arriba tengo que colocar lo que me piden, 34. ¿No? Y abajo tengo que colocar el peso del que tengo dato. Del 150 sería 88. ¿Listo? Entonces hacemos ahora ese cálculo. Estos se van a ir y ya voy a tener la masa. ¿Cuánto le sale la masa de sulfuro de hidrógeno? Y la señorita Naila ha sacado 57.95. ¿Todos de acuerdo? Recuerden, si ustedes dominan la regla de 3 más fácil que esta forma de conversión, pueden utilizar la regla de 3. Ya hubiera sido el mismo resultado. ¿Por qué? Porque yo estaría diciendo, para la regla de 3, que está con azul, sería 150 por 34 y dividido entre 88. Y aquí está, 150 por 34 dividido entre 88. Es lo mismo, ¿ya? Por la regla de 3 también pueden ir, no hay problema. Y esa sería la masa. Pero el problema está en que yo quiero convertirlo esa masa en volumen en condiciones normales. Y ese volumen en condiciones normales para un gas vale, ¿cuánto vale un mol? Un mol de gas en condiciones normales. Se van a recordar este numerito mágico, ¿ya? Ocupa 22,4 litros. No es muy complicado, ¿no? 2 más 2 me da 4. Los 22,4 litros es un mol de gas en condiciones normales, de cualquier gas. Entonces, ¿qué gas tenemos acá?
el H2S. ¿Cuánto pesa un mol de este gas? Según las conversiones que teníamos y que ya lo he borrado, un mol de cualquier sustancia pesa el peso molecular, ¿no? En gramos. El mol es entonces el peso molecular expresado en gramos. ¿Ya? Listo, entonces con estas conversiones voy a poder pasar de gramos hasta litros directamente. ¿Ya? Esta conversión voy a utilizar. Entonces yo digo, el volumen de H2S es igual. Entonces aquí tendríamos el dato que son 57,95 gramos de H2S. Gramos no lo vamos a poner ya, porque es una sola sustancia. Gramos, entonces para eliminar esos gramos, los gramos siguen abajo y los litros tendrían que ir arriba, pero estoy chicando mucho. Entonces, ¿cuántos gramos? El peso molecular expresado en gramos. ¿Cuánto es el peso molecular expresado en gramos? Sería 34 gramos. Y esos 34 gramos dice que ocupan 22,4 litros. ¿Cuánto sale entonces este volumen? 38,18 por ahí dice. Serían litros. ¿Ya? Litros, pero no se nota, ¿no? Ahí está, para que se note. ¿Ya? Entonces sería la conversión rápida. ¿Ya? Gramos a litro. ¿Ya? Ese detalle. Pueden hacer de moles a litro también. ¿Ya? Entonces los gramos lo estamos convirtiendo a litros. Necesito nomás es entonces estequiometría. Primero, plantear la reacción. Segundo, igualar la reacción. Luego, anotamos los datos y luego hacemos regla de tres. ¿Ya? Vamos entonces allá. Vamos al problema 6 primero y luego al problema 7. ¿Ya? En el problema 6 me dan los reactivos, pero no me dice exactamente quiénes son los. A ver, vamos a averiguar quiénes son los productos y quiénes son los reactivos. Pero primero lo formulamos. Ya vamos para eso a la pizarrita. Atentos entonces todos, necesito su formulación. ¿Cómo es la fórmula del clorato de potasio? Ese es más largo. Muy bien, ClO3 es clorato, porque es con 5, 5 más 1, 6, dividido entre 2, 3, ¿no? Entonces ClO3 y se le aumenta un potasio. Entonces aquí sería la reacción. Ay, perdón, muy largo, ¿no? La reacción. ¿Cómo sería el cloruro de potasio? Y Naila ya lo pidió, es KCl, cloruro de potasio. Aquí sería O2. Listo, entonces hay que hacer la igualación. Esta vez va a ser por tanteo, va a ser por tanteo. ¿Cómo sería la igualación? Vamos a ver. Esta es chiquita, es por tanteo, ¿ya? Entonces, por tanteo, el K y el K y el cloro están felices, están chochísimos porque ya está igualado, ¿no? El problema son los oxígenos, porque aquí tengo 2 y aquí tengo 3. 2 sería, ¿no? Para poder igualar este 3 con este 2, aquí teníamos que poner un 2 y aquí teníamos que colocar un 3. ¿Por qué? 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6 también. Entonces ahí están igualados los oxígenos. Pero los potasios aquí apareció 2 y aquí solo tengo un hito. Entonces al potasio le aumentamos un 2. Está muy bien. 2 potasios, 2 cloros, 2 cloros. Y los oxígenos son 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6. Ya, entonces vamos a necesitar obviamente los datos. Dice que necesitamos, tenemos 55 gramos de clorato de potasio. Entonces acá de clorato de potasio tenemos 55 gramos. En cloruro de potasio y oxígeno gas se obtuvieron 20 gramos de cloruro de potasio. Entonces aquí la masa es
20. Mira, necesito el peso de esta sustancia y de esta sustancia. ¿Cuánto sería el clorato de potasio? Vamos a anotar aquí los pesos individuales. El potasio vale 39. El cloro vale 35.5. ¿Cuánto sale? Ah, y del oxígeno saldrá aquí. Eso se ve, pero ya no estoy yendo. 16. Entonces, ustedes calculen cuánto es su peso de esta sustancia sin el 2, sin multiplicar por 2. Solamente cuánto es potasio más cloro más 3 oxígenos. Bueno, ahí dice, Javelin ha sacado 122,5. Muy bien. Aquí sería el peso 122,5. Ya sumando, el de este otro lado dice que sale 74.5. Solito de ellos dos, ¿no? 74.5. Y ahí multiplicamos 2 por ese 7 que es feo. Me digo, sí. Listo. Ya están los pesos. Ahora sí, vamos a hacer la estequiometría. Pero antes, el problema dice así. Vamos a leerlo una vez más. O sea, ¿cuántas veces sea necesario tienen que leer el problema? Ahora sí. Nos dice que de 54 gramos de clorato de potasio se disocian estos dos. Lo que quiere saber es si es que de él solamente he obtenido 20 gramos, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? Entonces, primeramente vamos a calcular con esta masita teórica la masa que debería salir, ¿ya? Con estos 55 gramos, hacer de esta manera. Nos piden cálculo de rendimiento. Estos 20 gramos los vamos a asumir que son la masa real, la masa práctica también se dice, ¿ya? Pero yo quiero saber cuánto hubiera salido si no hubiera habido ningún problema de rendimiento. Ustedes ubican por qué hay rendimiento, ¿no? En la reacción hay veces en las que, por ejemplo, acá el oxígeno es difícil de escapar porque se va en forma de gas. Es difícil que luego medir la emisión de oxígeno, pero puedo, con ayuda de cloruro de potasio, como está eliminado, puedo estimar cuánto es. Vamos a convertir estos 55 gramos de lo que ha entrado del clorato de potasio a lo que yo imagino, bueno, a lo que yo espero recibir después de la sección. Entonces vamos a calcular la masa de esta sustancia, pero ya no esta, ¿no? De esa sustancia vamos a calcular otra masa. Prima le vamos a poner para que no se confunda. Entonces, la masa del KCl se va a definir con estequiometría. Imagino que esto no tengo, entonces la estequiometría sería masa con masa. Eso. ¿Cómo podemos sacar la masa de cloruro de potasio? Con este dato. Este es teórico, no puedo utilizar. Digo, esta es la real, total, no puedo utilizarlo ahorita en mi lección. Entonces, el cloruro de potasio, yo diría, el peso del cloruro de potasio va arriba. Y abajo iría lo que yo quiero eliminar, del que tengo yo datos ya. Pero no así. Ya. 2 por 74,5 arriba, porque es lo que yo quiero. Y abajo lo que voy a eliminar, 2 por 122,5. Y finalmente el dato, que son 55 gramos. ¿Cuánto sería la masa de cloruro de potasio? ¿Alguien me lo puede sacar, por favor? Por favor, ayuda. La carta no la tengo en la mano. Pero bueno, la de Kevin creo que sí le puedo creer. Ah, ya. Ese detalle de la calculadora que les decía, van a tener mucho cuidado porque a veces en la calculadora nosotros anotamos de la siguiente manera. 2 por 74,5 dividido entre 2 por... Así. ¿Ya? Pero el problema es que esta operación por la división va a ser primeramente eso. Y luego lo vamos a multiplicar esto por esto. ¿Ve? Y nos va a salir de esta manera muy largo. Si es que tienen que anotarlo así, anótenle con paréntesis. ¿Ya? El de Kevin me ha convencido más, el 33.45.
33.45 entonces, ¿no? Consenso, 33.45. Van a tener cuidado entonces al manejar así la calculadora, ¿ya? Entonces yo teóricamente tendría que haber obtenido 33.45 gramos. Teóricamente podría haber obtenido todo eso. Comparar ahora, ¿sí? La primera masa que tenemos de la reacción son 20 gramos reales, pero esta masa que nos está dando acá son la masa teórica que yo debería haber obtenido. O sea, debería haber obtenido 33.45, pero solamente se quedó 20. Ya. ¿Cómo podemos hacer entonces la comparación para poder hallar el resultado del rendimiento? Habíamos dicho que el rendimiento es la comparación entre la masa real sobre la masa teórica. Es cuánto he recibido respecto de cuánto he dado. O sea, por lo legal, con los, con los 55 gramos del cloruro de potasio, deberíamos haber obtenido 33.45. Pero estamos obteniendo solamente 20. Entonces ahí se aplica el rendimiento. ¿Ya? Vamos a ir un poquito más abajo, a ver si se nota. Creo que sí. Ahí está. El rendimiento de la reacción sería la masa real sobre la masa teórica. De los 55 gramos estoy obteniendo una masa, que sería la masa que yo espero, la masa que es teóricamente la que debería salirme, ¿ya? Entonces esta es la masa teórica. Y estos 20 gramos son solamente la masa práctica o real, es todo lo que me ha salido real, ¿ya? Entonces esto sería más que total, es la masa práctica. ¿Listo? Entonces, con la masa práctica, vamos a colocar aquí 20. 20 dividido entre el total, que sería 33.45, y ahí con eso vamos a sacar el porcentaje de rendimiento. ¿Cuánto sale el porcentaje de rendimiento? Acá. Wow, 59.79, bien. Podríamos redondearlo, de hecho, a 59.8. ¿Ya? Porcentajes, está bien, con decimal, dos decimales. Gracias por el apoyo, entonces. Ese sería nuestro rendimiento. ¿Ya? Ahora sí, vamos a proceder con el último ejercicio, ¿ya? Vamos a anotar entonces esta reacción que ya está igualada también, que hemos hecho ya en la anterior clase, ¿no? Entonces vamos a anotarlo en la pizarra. Ya, ahora sí, volvemos. Ya, acá está entonces nuestra reacción, acá la tenemos, es lo que habíamos quedado en la anterior clase. Uy, vamos a ver, listo. Entonces esta es nuestra reacción, con esto vamos a hacer los intercambios, ya digo, con esto vamos a hacer los cálculos. Un pequeño detallito acá. Entonces, nosotros tenemos que fijar una sola masa. El problema, según lo que tengo acá, es, ¿ya? En el problema 7, entonces, nosotros tenemos que buscar primeramente el volumen de dióxido de carbono en condiciones normales, que se puede obtener si se sabe que se pierde el 30% de lo generado. Entonces, nos está pidiendo esto, el volumen de dióxido de carbono. Entonces, eso va a ser nuestra incógnita. Inciso A, volumen. En condiciones normales, pero si se pierde el 30%. Inciso B, la cantidad máxima de carbonato de potasio. Inciso B, la cantidad máxima de carbonato de potasio, o sea, su masa. Inciso C, el número de moléculas de dióxido de manganeso. Entonces aquí nos están pidiendo calcular estos tres datos. Yo puedo sacar cualquiera de esas tres masas en primer lugar, ¿no? Masas. Y luego, si es que me piden número de moléculas, la masa, lo convierto en número de moléculas. Digo, la masa lo convierto a volumen, ¿no? Entonces tengo que hallar primeramente la masa. Pero, ¿cuál de estas dos masas voy a utilizar? Recuerden, una se consume completamente y la otra no se consume, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos acá?
Vamos a hacer, finalmente, vamos a recolorear. Esta masa de 8,5 va a ser con verde. Listo. Ahora sí. Entonces, yo voy a hacer, bueno, vamos a tener que hacer una comparación entre estas dos. ¿Ya? El reactivo que se consume completamente se llama reactivo límite. Y ahora sí necesito su ayuda, ¿no? Para los cálculos, para que me ayuden a hacer los cálculos. Mientras más rápido hagamos los cálculos, más rápido avanzamos el problema, ¿ya? Acá entonces, ¿cuál de estas dos masas se va a consumir completamente? No sé exactamente porque los pesos también son muy diferentes. Entonces, ¿cómo hago? Vamos a asumir que una es reactivo límite, ¿ya? Digamos que el reactivo límite fuera esta primera. Ese es el reactivo límite. Entonces, si es el reactivo límite, esta otra debería ser reactiva en exceso. Entonces, con este reactivo límite, esta la ignoro un cacho, me olvido de esta masa. Solamente tengo esta masa de datos. Con eso voy a sacar la masa del otro. ¿Está bien? Yo digo que una es reactivo límite y con eso voy a sacar la masa de otro. Y pues vamos a sacar la masa del otro en primer lugar. Entonces, ¿cómo sería la masa 2' según esta geometría? No sé por qué me sale hacia arriba. ¿Sí? Nada siempre. Listo. Ahora sí, ¿cómo podemos hacer aquí la conversión? Ya, de esta masa vamos a pasar a esta masa. Entonces, la masa 2, arriba, lo que yo quiero. Ya, arriba, lo que yo quiero. Abajo, el peso del que tengo dato. Y por último, el dato. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo quiero, o sea, si yo quiero tener esta masa, su masa arriba, luego la masa del otro, luego el dato. En este sentido va en U. Tenemos que llegar hasta el dato. Eso ya ustedes ven cómo lo pueden ver mejor. Si les gusta la regla de 3 simple, pues hagan regla de 3, ¿ya? Entonces, ¿cuánto salta masa 2? 43,9. Muy bien. Muy bien. Eso sería en gramos. Entonces, lo que me está sugiriendo esto, me está diciendo, si este es tu reactivo límite y se ha consumido completito, ¿no ves? Entonces, de él tú necesitas 43,9 gramos. Pero eso es posible. Ahorita solamente tengo 8,5 gramos y me están pidiendo 43,9. Pues, como no es posible, tengo que intentar el otro. Entonces, si este no es el reactivo límite, me vengo acá. Este debe ser entonces reactivo límite. Vamos a hacer entonces la prueba con él. Con ayuda de esta masa, si es que este es reactivo límite, puedo calcular con él todas las demás masas. Entonces, primeramente vamos a calcular esta, que sería masa 1'. Entonces, ¿cómo calculo esa masa? Masa 1'. La masa 1' sería el peso de lo que yo quiero, 3 por 90, sobre el peso del que tengo dato, 2 por 158, por el dato. Ahora el dato es 0. ¿No? Porque él es ahora reactivo límite, supuestamente. ¿No? Entonces de aquí, esto arriba, esto abajo, por todo esto. Arriba, abajo, por 8,5. Gramos. ¿Ya? Uy, mira, muy alto está bien, perdón. 8,5 gramos. ¿Cuánto saldría entonces esta masita? Alguien ha sacado según Kevin, muy bien, 7,26. 7,26 gramos. Wow, entonces, ¿qué nos está diciendo esta información? Si es que este va a ser tu reactivo límite y estos 8,5 se consumen completamente, necesitas de este otro 7,26.
Y yo comparo con la masa de arriba, ¿no? Yo tengo 37 y me piden solo 726. Entonces, este debe ser el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque me piden 37 y digo, me piden 7 nomás y yo tengo 37, o sea, me sobra. Y como sobra, sería el exceso. ¿Ya? Y el otro quedaría como el definitivo reactivo límite. ¿Ya? Finalmente, con ayuda de este reactivo límite, yo tengo que poder encontrar la masa de todos los demás. ¿Ya? Entonces, para ustedes, me lo van a calcular cuánto sale la masa del dióxido de carbono. Ya les espero. Vamos a dar 3 minutitos. Plantéenlo. ¿Cuánto tendría que ser esta masa? Entonces aquí podríamos ponerle masa del dióxido de carbono. ¿Con quién lo voy a calcular esta masa del dióxido de carbono? Es con el reactivo límite. Uy, ¿está choco o está la cámara choco? Creo que la cámara se chequeó. Pero vamos a tratar de mantener. Ya no puedo hacer eso. Ya. Entonces, ¿con quién tengo que hacer esto? Es con el reactivo límite. ¿Ya? Con él tengo que llegar a la masa del dióxido de carbono. Ah, nos falta su peso, perdón. 5 por el dióxido de carbono es 44. Cuaricopa. Vamos en varias veces hemos corregido. Entonces, vamos calculando. ¿Cuánto es la masa de dióxido de carbono? Ustedes sáquenlo. ¿Cuánto les sale la masa del dióxido de carbono calculada con este dato, ¿no? Del 8,5? Entonces, para esta masa, arriba lo que quiero, abajo lo que tengo y por 8,5. ¿Cuánto es? Vamos a ver, dice Kevin que ha sacado 5,91. Vamos a ver, para mí me parece muy aproximado, muy real, porque el dióxido de carbono yo tendría que colocar lo que va arriba, 5 por 44, de lo que yo quiero, peso, y este es el peso de lo que yo, no tengo él, ¿no? Este no es reactivo, este es el reactivo. El peso de él sería 2 por 158. Y aquí finalmente por 8,5. Entonces yo digo que es, sí, a ver si es 200, 300, 5,91, parece bien razonable. Bueno, eso ya les toca a ustedes, espero que lo puedan emplazar y ver si efectivamente sale 5,91. ¿Alguien más ha sacado? ¿Alguien más tiene un resultado? Bueno, ya está escrito aquí el procedimiento, sería calcularlo ya. Dale, Kevin, ¿está bien 5,91? Ese es el procedimiento, solamente se volver a calcular por sí. Muy bien. Esta sería entonces la masa del dióxido de carbono. Excelente. ¿Ya? Pero no solamente nos piden la masa del dióxido de carbono, nos piden cuánto es su volumen en condiciones normales. Muy bien para Kevin. Entonces, ¿cómo sería su volumen en condiciones normales? Necesito el volumen molar. ¿Eh? Recordamos que el volumen molar un mol de cualquier litro en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Y un mol también nosotros sabemos que pesa un peso molecular en gramos. Ya. ¿No? ¿Cuánto es el peso molecular del dióxido de carbono? Solito del dióxido de carbono es cuaricopa. Los 44, yo diría aquí 44 gramos hacen 22,4 litros. Esto para el dióxido de carbono. Perdón, no se nota el litro, un poquito más, ¿sabes? ¿Ya? Entonces sería nuestra proporción. Entonces acá puedo multiplicarle por
5.91 gramos, entonces llegó a 44 gramos, 22,4 litros. Gramos con gramos se va. Y ya tenía los litros. ¿Necesito cuánto sale? 3, redondito. ¿Tres qué cosas sería? 3 granitos, 3 garitos, 3 galletitas, ¿qué sería? 3 litros. Muy bien. Entonces ese sería el volumen de dióxido de carbono. Y yo no sé, pero se chequea la cámara. Lo siento, mil disculpas. Entonces sale que el volumen del dióxido de carbono es 3 litros. Pero hay una nota interesante que me dice que de todo lo que se obtiene se pierde el 30%. Ya, o sea, eso se refiere a pero no me está diciendo directamente cuánto es el rendimiento. Me dice que se pierde 30. Ah, ya, entonces, ¿cuánto se recupera? Si se perdió el 30% del vaso medio vacío, ¿no? ¿Cuánto se mantuvo? Ya, ok. Entonces, ¿cómo podemos entender este detalle de que pierde 30%? Entonces, recupera solamente el 70%. ¿Ya? O sea que este volumen que está acá de 3 litros, yo lo tengo que ese es el 100% que se puede obtener, pero yo lo tengo que reducir al 70%. ¿Ya? Entonces, finalmente acá, ¿cómo se hace eso? Se abre otra vuelta de la fracción. ¿Y qué es esta? ¿Y cómo puedo convertir esto en porcentaje? ¿Cómo puedo hacer acá? Como el volumen total, el 100% es 3. Vamos a indicar, hola, hola, vamos a indicar que el 3 litros es el 100%. Yo lo quiero convertir al 70%. Cuando yo del 100% quiero bajar al 70, como dice, ¿no? Es bajar, entonces el 100 va abajo. Y el cronograma, bueno, perdón, y el porcentaje no es 70. ¿Ya? Entonces, por 70 sobre 100 sale directamente 3. Digo 2.1. Entonces, el volumen real, no es el total, ¿no? El total es 3, el teórico, pero lo real que voy a obtener es 2,1 litros de CO2. Haremos un inciso más, ¿qué les parece? ¿Han calculado ustedes ya la masa del dióxido de carbono? Sí. Yo les pido entonces que calculen la masa del carbonato de potasio, solo la masa. A ver, háganlo en sus cuadernitos, en hojitas, trabajando con él como reactivo límite, ¿ves? Con él y con el de mí. Si yo quiero esta masa, necesito su peso. ¿Cuánto será el peso de carbonato de potasio? Potasio es 39, carbono es 12 y oxígeno es 16. Con esos datos, ¿cuánto sale el carbonato de potasio? Su peso molecular, rápidamente. Escriban en la cálculo cuánto sale el peso del carbonato de potasio. 99, dice la señorita Yamlin. ¿Todos de acuerdo? Ay, no, son 2 potasios, ojo, ojo. 2 potasios. 138, ¿no? Sí, faltaba en el otro un potasio. Está bien, en su cálculo faltaba un potasio. Ahora sí, sí, me dice que falta. Quedan 10 minutos. Pero en el rato no lo había visto ese 10 minutos. Listo, entonces, eso sale 138. Ahora sí, entre ellos, tengo que hacer la estequiometría. Entonces, ¿cuánto saldría la masa? Eso para ustedes. Porque sería 138 dividido entre 2 por 158 por 8,5.
Entonces sí, yo creo que sí sale 3,61. Eso entonces respecto a las reacciones en estequiometría.